Bienvenidas chicas y chicos, soy la profesora Diana Salazar, trabajando en conjunto con la profesora Laura Guel, y hoy nos toca ser sus maestras de Matemáticas 3. Estamos revisando la secuencia 16, Razones Trigonométricas 2, la sesión 4 que podrás encontrar en las páginas 161 y 162 de tu libro. Vamos a comenzar. ¿De qué depende? Trabajen en pareja, consideren los siguientes triángulos rectángulos, tomen las medidas indicadas y completen la tabla. Vamos a trabajar primero con el triángulo de hasta arriba, que es el rojo, y lo primero que vamos a analizar son los ángulos. El ángulo P, que es este de la esquinita, que es con el que vamos a trabajar, mide 21 grados. El ángulo Q mide 90 porque son triángulos rectángulos. Y si tomo la regla que dice que los ángulos internos de un triángulo sumados me dan 180, por lo tanto el R mide 69. Aquí están las medidas de mis ángulos. Ahora sí, vamos a tomar las medidas de los segmentos. El segmento QR, aquí te acaba de aparecer el número, corresponde al cateto opuesto porque está enfrente del ángulo y mide 2.3 centímetros. El segmento PQ, aquí lo tienes, corresponde al cateto adyacente porque está pegado al ángulo que estamos trabajando y mide 6 centímetros. Y por último, la hipotenusa, que es el lado más largo del triángulo rectángulo, mide 6.4. Para calcular el seno del ángulo P, tengo que dividir cateto opuesto sobre hipotenusa. Y sus valores son 2.3 entre 6.4. Y al realizar la división me queda 0.35. Para calcular el coseno de P, recuerden que P es este ángulo que está acá hasta arriba, voy a dividir cateto adyacente sobre hipotenusa, o 6 sobre 6.4, y el resultado será 0.93. Y para calcular la tangente del ángulo P, voy a dividir cateto opuesto sobre cateto adyacente. Los valores son 2.3 entre 6 y el resultado es 0.38. Vamos a trabajar con el siguiente triángulo, que es el triángulo azul. En este caso lo marqué completito para que lo puedas identificar muy bien. Vamos entonces a ver sus ángulos, que son los mismos. El ángulo P es el mismo, sigue valiendo 21. El ángulo S es un ángulo recto y mide 90. Y el ángulo T mide 69 grados. Vamos a medir segmentos. El segmento ST, aquí está, corresponde al cateto opuesto y mide 4.6. El PS corresponde al cateto adyacente, aquí lo tenemos, porque está pegado al ángulo y mide 12 centímetros. Y por último el segmento PT, que está acá, que corresponde a la hipotenusa, el lado más largo de un triángulo rectángulo, mide 12.85. De ese triángulo azul vamos a calcular el seno del ángulo P, cateto opuesto sobre hipotenusa. Los valores son 4.6 sobre 12.85 y el cociente o resultado es 0.35. Para calcular coseno, divido cateto adyacente sobre hipotenusa, o 12 sobre 12.85, y el cociente es 0.93. Por último, para calcular la tangente, voy a dividir cateto opuesto entre cateto adyacente, o 4.6 sobre 12, y el resultado es 0.38. Nota que los cocientes en ambos triángulos son iguales. ¿A qué crees que se debe esto? Y por último vamos a trabajar con el triángulo verde. De la misma forma te lo he marcado para que te sea sencillo identificarlo y los ángulos siguen siendo igual. El P sigue siendo el mismo, sigue valiendo 21. En este caso el ángulo U es recto y mide 90 y el ángulo V mide 69. Las longitudes de los segmentos UV mide 6.9 y corresponde al cateto opuesto. El segmento PU mide 18 centímetros y corresponde al cateto adyacente. Y por último, la hipotenusa o segmento PB mide 12.85. Y para calcular el seno de este nuevo triángulo, voy a dividir cateto opuesto sobre hipotenusa, o 6.9 sobre 19.28, y mi resultado es 0.35. Para calcular el coseno, dividiré cateto adyacente sobre hipotenusa, 18 sobre 19.28, y el resultado es 0.93. Y para terminar voy a calcular la tangente dividiendo cateto opuesto, 6.9 sobre cateto adyacente, 18, y el resultado será
0.38. Es muy importante que te des cuenta que todos los cocientes son iguales porque se trata de triángulos semejantes. Vamos a contestar las preguntas. ¿Son semejantes los triángulos? Sí. Por el criterio ángulo, ángulo, ángulo. ¿Y qué quiere decir esto? Que todos sus ángulos son iguales y sus lados correspondientes son proporcionales. En su cuaderno propongan medidas para otro triángulo semejante a los tres anteriores. Consideren P como uno de los ángulos agudos y calculen los siguientes valores. Vamos a calcular el seno de P, el coseno de P y la tangente de P con el triángulo que sí van a construir en su libreta. Yo les voy a proporcionar los datos. Aquí tenemos los ángulos que deben ser iguales a los otros. El ángulo P debe medir 21, el ángulo A debe medir 90 y el ángulo B debe medir 69. Y las medidas de los lados que vamos a usar son cateto opuesto 5.75, cateto adyacente 15 e hipotenusa 16.06. Aquí está mi trazo del triángulo. Aquí podemos observar el ángulo P de 21 grados, el ángulo A que es de 90 y el B de 69. Y vamos a ponerle sus medidas. Aquí está cateto adyacente 15, cateto opuesto 5.75 e hipotenusa que mide 16.06. Ahora sí vamos a calcular el seno de P. Para calcular el seno voy a dividir cateto opuesto sobre hipotenusa o 5.75 entre 16.06 y el resultado será 0.35. Voy a calcular coseno y voy a necesitar cateto adyacente entre hipotenusa o 15 entre 16.06 y el resultado es 0.93. Y por último, para calcular la tangente voy a dividir cateto opuesto entre cateto adyacente, 5.75 entre 15, y mi resultado es 0.38, que son los mismos cocientes que los triángulos anteriores. Y eso también justifica que el triángulo que trazaron en su libreta es semejante a los que tienen en su libro. Comparen sus respuestas con las de sus compañeros de grupo. Si no coinciden, averigüen por qué. Podría no coincidir si hubieran medido solos si tuviéramos diferencias en las medidas. Como lo estamos haciendo todos juntos, pues no habrá problema. ¿Se cumplirá esto para cualquier grupo de triángulos rectángulos semejantes? Sí. Indiquen por qué y tenemos dos justificaciones. Primero, porque están superpuestos uno encima del otro y se puede deducir que todos sus ángulos son iguales puesto que están uno encima del otro. Y también puedo decir que si dos de los ángulos de un conjunto de triángulos semejantes son iguales, el tercer ángulo también será igual por la regla que ya conocemos, que todos los ángulos internos en un triángulo suman 180. Lean y discutan qué opinan de la siguiente afirmación, luego respondan lo que se pide. El valor de las razones trigonométricas no depende del tamaño del triángulo, sino de la medida del ángulo. ¿Es falsa o verdadera? Analizamos un triángulo rojo chiquito, uno azul mediano y uno grande verde. Y aunque todos eran de diferentes tamaños, todos tuvieron las mismas razones trigonométricas, todos tuvieron los mismos cocientes. Entonces puedo decir que es una afirmación verdadera. ¿Y cuál es la justificación? Lo acabamos de decir. Todos los triángulos que trabajamos tienen diferentes medidas, pero todos tienen los mismos ángulos y los cocientes de seno, coseno y tangente son iguales. Hasta aquí la clase del día de hoy. Soy la profesora Diana Salazar y nos vemos en la próxima.